Y me da gusto recibir aquí en este espacio a Martí Batres, el secretario de Gobierno de la capital mexicana, para conversar sobre esto y otros temas. Bienvenido a los periodistas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Alejandro Páez? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, escuché a Claudia Sheinbaum que dijo que la Ciudad de México es obradorista. ¿Es obradorista? La Ciudad de México es obradorista. De hecho, podemos decir que es la primera gran plaza obradorista. Es la plataforma en la que se realiza el laboratorio de transformación política. Todo el programa de la Cuarta Transformación comienza aquí en la Ciudad de México en el año 2000. Aquí comienza la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, los programas para madres solteras. Aquí comienza la nueva idea de movilidad, los segundos pisos, el metrobús, las ciclovías. Aquí comienza en la Ciudad de México el tema de las consultas, la primera experiencia todavía no formal de revocación de mandato. Es decir, la Ciudad de México es el espacio en el que se ensaya el programa de la Cuarta Transformación en el periodo 2000-2006, con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces. Se construye todo un movimiento a partir de ello, es decir, cuando nace este movimiento que hoy impulsa la Cuarta Transformación, podríamos decir que nace precisamente en la lucha contra el desafuero, una vez que se ha acreditado una base social de apoyo muy significativa alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y dónde ocurre? Ocurre aquí en la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México es el faro desde el cual se proyecta una visión de sociedad, de país, hacia el conjunto de México, y a partir de las políticas que se aplican aquí en la Ciudad de México, se construye en el país una red de apoyo muy importante a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no es en abstracto, no es de la nada, no es de cero, sino es una simpatía que nace por lo que hizo aquí en la Ciudad de México. Yo puse algunos ejemplos, pero hay muchos más temas que podrían valorarse y que fueron el cimiento para construir una popularidad nacional tal que llevó a la disputa del 2006. Ya en el 2004, que comienza la amenaza del desafuero, es porque hay una simpatía muy grande alrededor de López Obrador, una simpatía nacional. Cuando viene el desafuero es porque quieren sacarlo de la disputa por la presidencia de la República. Pues, pero estoy diciendo que en ese lapso breve, esa simpatía nacional alrededor de su figura se ha construido por lo que hizo en la Ciudad de México. Bueno, disculpa que me haya extendido, pero en No, 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 efecto, no. De aquí eso se trata. Martí, es la en plataforma del 2000, obradorismo en la Ciudad de México. el 2021, sin embargo, fue como un balde de agua fría para muchos en la capital, porque pues sí hubo un avance importante del PAN, hubo un avance, bueno, del PRIAN en general, incluyendo a lo que queda del PRD, pero ¿qué lecciones les deja a ustedes 2021 y cómo lo están atendiendo? Porque sí contrastó mucho con el resto del país. Mm, Primero déjame comentarte, para no saltar del 2000 al 2021 tan abruptamente, que en efecto en 2006 la ciudad se refrenda como una ciudad obradorista. En 2012 vuelve a haber una gran proyección progresista en la ciudad. Eh, en el gobierno que surge del 2012, sin embargo, aquí en la Ciudad de México tiene una línea diferente.
O sea, se despega de de un programa social, de un programa de transformación, se empareja más con lo que estaba haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración pasada aquí en la Ciudad de México. Se da el proceso simultáneamente de creación de Morena. Morena se presenta a las elecciones del 2015 por primera vez. En la Ciudad de México gana. En su primera presentación se convierte en la primera fuerza política en la Ciudad de México en 2015 y nuevamente en 2018, bueno, en 2016, cuando la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente refrenda su liderazgo como primera fuerza política en la ciudad, y nuevamente en el 2018, ahora con las elecciones. En el 2021 ocurren varios cambios. Creo que es importante tenerlos todos en cuenta porque el resultado tiene un cóctel de causas, no tiene una sola causa. Pero en 2021 se unen por primera vez todos los del PRIAN. Es decir, hay una alianza entre el PRI, el PAN, el PRD, que habían competido de manera separada, incluso diferenciando sus discursos. Y en 2021 se juntan. Eso tiene un determinado efecto porque con la misma votación que habían tenido separados en tiempos anteriores, pues generaron una coalición que hizo mayoría en algunos lugares donde no se esperaba que sucediera esto. Se pensaba que no iban a sumar sus votos, que podían neutralizarse. Yo creo que no se hizo el análisis de que se había llegado ya a un grado de identidad entre el PRI y el PAN, de tal forma que eran ya un bloque que a partir de aquel pacto por México estaba ya muy identificado programáticamente. Entonces su alianza pues sí sumó los votos de sus fuerzas políticas, que si tú los ves por separado son los mismos. O sea, el PAN tiene más o menos 1 millón de votos en la Ciudad de México, no tiene más. El PRI tiene más o menos 500,000 de votos en la Ciudad de México, no tiene más. Ha habido coyunturas que ha tenido menos, pero existe la suma de estos votos, de estas votaciones que se presentaban por separado. Este es un factor importante que se presenta, porque si tú haces un análisis de elecciones anteriores, pues en las elecciones incluso del 2006, por ponerte un ejemplo, si se hubieran unido, hubieran tenido un resultado bueno en una buena porción de la Ciudad de México, y si esa unión hubiera sido efectiva como lo fue ahora, el mapa geográfico político hubiera sido distinto. Entonces, este es un dato que hay que considerar. ¿Hubo traiciones, Martí, al No es que interior de haya Morena? no es que haya aumentado la votación del bloque conservador, simplemente que se articuló localmente. Hay varios otros factores. Ahorita comento esto que dices. También existe el factor que se relaciona con la propia evaluación de las gestiones de los alcaldes, es decir, hay una diferenciación entre la evaluación que hacen los ciudadanos del gobierno central y de los gobiernos en las alcaldías. No tienen la misma calificación por parte de la ciudadanía. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y hubo también que, bueno, hay que hacer el análisis crítico y autocrítico de la gestión en algunas alcaldías, y dicha gestión pues no tuvo los mejores resultados que se esperaban en algunos casos, y también eso repercutió en los resultados. Esto es parte del balance que hay que hacer. Pudo haber ocurrido que hubiera también quienes no se integraron al torrente general de la campaña, y ya a eso le dedicaré yo un análisis posterior. Pero ahí están algunos de los factores que incidieron en el resultado que se tuvo en la Ciudad de México el año En la pasado. consulta, Martí, hubo 1 millón de votos, si mal no recuerdo,
que aporta la capital a los 15 millones que recibe el presidente López Obrador. ¿Cómo lo consideran ustedes? Bueno, en la capital hay, para empezar, hay 1,5 millones de participantes y hay más de 1,300,000 que, que votan directamente por Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir que es un voto duro muy consistente, muy grande. Las proporciones que tenemos en la capital y a nivel nacional son muy parecidas en la participación que se da. Y son parecidas también en la relación que se tiene con los resultados del 2018. Es decir, por ejemplo, a nivel nacional hubo 30 millones de votos para el presidente y ahora en esta consulta de revocación de mandato hay 16 millones de participantes, es decir, más o menos la mitad. En la capital es parecido. El presidente tuvo 3 millones de votos en la capital en la elección del 2018 y en esta consulta tuvo más o menos 1,5 millones de participantes, es decir, más o menos el 50% de la votación que tuvo en el 2018. Es una, digamos, es proporcional lo que sucede en la capital que lo que sucede a nivel nacional. Ahora, que en una consulta como esta se volquen a las urnas eh, la mitad del electorado que tuvo el presidente sin que se haya dado un proceso de intensa competencia, pues es muy significativo, es un músculo muy poderoso. Igualmente aquí en la Ciudad de México, es decir, prácticamente la votación que se tiene ahora en esta consulta es muy parecida a la votación que tuvo Morena el año pasado en la elección, con una enorme diferencia. Una elección como la del año pasado es una elección donde los partidos tienen recursos extraordinarios para competir. Hay una competencia que incentiva a votar a todos los simpatizantes de las diversas fuerzas políticas, cosa que no ocurrió en la consulta. Hay una duración relativamente larga de los procesos electorales, primero internos, las precampañas y después la campaña propiamente formal, y hay un mayor número de casillas, hay el triple de casillas que las que se han colocado. Entonces son condiciones muy diferentes. Sobre todo quiero referirme al tema de la competencia. En este caso, quienes acuden a la revocación de mandato, quienes solicitan la consulta de revocación de mandato, son en efecto los simpatizantes del presidente. O sea, los 3 millones de ciudadanos que piden que haya consulta, son en su gran mayoría son simpatizantes del presidente de la República. Y las firmas que tiene que contabilizar el INE son firmas que se llevan a cabo a través de un procedimiento electrónico muy complicado y sin embargo se logran juntar cuando el INE esperaba que no se juntaran. Y luego el INE, que quería negarse a hacer la consulta porque le faltaba presupuesto, es obligado por las instancias judiciales a realizar esta consulta. Y la oposición renuncia a ir a la consulta, a sostener lo que ha dicho durante tanto tiempo en estos 3 años de gestión que llevamos. O sea, tenemos una oposición que ha dicho que el presidente está destrozando al país, que sus políticas dañan a los mexicanos, en fin, etcétera. Tú recordarás, por ejemplo, aquel video donde esta señora, que fue candidata del PRI, por cierto, a senadora, Beatriz Pajés, llama hace como 2 años, ¿no? O 3 años, llama al ejército a detener al presidente, a quitarlo, una cosa verdaderamente espeluznante, ¿no? Y tenemos un combate de los opositores en redes sociales, en la comentocracia tradicional,
todos los días señalando que no podemos tener un presidente así. Ha habido editoriales, por ejemplo, algunos artículos aparecidos en el periódico Reforma donde cuestionan la salud mental del presidente. Se ha hablado incluso hasta de sus temas de salud física, y se ha dicho que no tiene la salud física para gobernar. O sea, hemos escuchado de todo, como una oposición que ha esgrimido todo este tipo de argumentos tan tremendistas, tan catastrofistas, no acude al momento en el que tiene la oportunidad de ir a revocar el mandato del presidente. Porque si nosotros somos opositores, si hubiera existido esta figura cuando estábamos en la oposición, en el sexenio de Calderón, naturalmente que hubiéramos ido a movilizar, a convocar para lograr la revocación de su mandato, o en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora tenemos una oposición que no acude a ratificar en las urnas todo lo que viene diciendo a lo largo de años. Esto tiene varias implicaciones para el análisis. Una de ellas es que no se da el proceso de competencia que involucra al conjunto de la sociedad. Quienes están participando en el proceso de revocación de mandato son principalmente aquellos que quieren ir a ratificarlo. Es el núcleo duro más consistente que simpatiza con las políticas del presidente de la República. ¿Por qué no van los opositores a la revocación de mandato? Por varias razones. Una es que su cálculo político es que no ganan la consulta de revocación de mandato, que el presidente tiene la suficiente simpatía para ganar esa consulta y que el presidente saldrá ganando políticamente de un proceso de consulta de revocación de mandato. Entonces, ¿qué dicen ellos? Y lo dicen expresamente: le vamos a hacer el juego al presidente, no se va a ganar, entonces, ¿para qué vamos a la consulta de revocación de mandato? Lo vamos a legitimar. El cálculo de ellos es, si vamos a la consulta, vamos a generar una dinámica tal de competencia que aumentará el número de votantes y podrá llegarse al 40% que marca la ley para que la consulta sea vinculatoria. Entonces, hay una estrategia premeditada de no participación por parte de la oposición, estrategia de la que forma parte el INE, que es el órgano que debe organizar la consulta. Entonces, este es un elemento importante en el análisis que nos indica que, de haber acudido la oposición, evidentemente que la dinámica que se habría desatado sería todavía mayor. Pero lo más interesante de todo es que aún sin oposición hay 16 millones de votantes en el país, y hay 1,5 millones de votantes en la Ciudad de México, y hay 3,5 millones de votantes en el Valle de México, considerando la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por cierto, entre los votantes de la ciudad, de la capital, y los de la zona conurbada, es decir, considerando la gran Ciudad de México, está el 20%, más del 20% de quienes acuden a las urnas en esta consulta de revocación de mandato, lo cual para también para es muy importante. 2024, Martí, la oposición no tiene muchos gallos, digamos que no tiene gallos, pero Morena sí tiene, para 2024 tiene personajes destacados, tiene candidatos, precandidatos, que pues seguramente van a aspirar a la candidatura de Morena y sus aliados. Eso puede convertirse también en un problema. Ya en una interna donde justamente usted participa, Ricardo Monreal, por ejemplo, digo claramente, pues ahí están los archivos, pues si acaba de pasar, se planteó como ofendido, como estaba también muy triste entonces y bueno, pues que a lo mejor me voy y me quedo, etcétera. Puede repetirse un escenario así, porque
no somos dueños de lo que piensan los otros. ¿Puede repetirse un escenario así al interior de Morena, que no todos estén conformes y que se desgrane como la amenaza que hubo en algún momento en 2018? No lo creo. Yo soy optimista. Ha pesado siempre más la responsabilidad colectiva. Nosotros somos un movimiento de transformación. O sea, no somos un partido que acude al proceso electoral por una tajada del pastel y del presupuesto público. Somos un movimiento de transformación. Entonces hay una conciencia colectiva muy consolidada y hay una responsabilidad política sobre lo que ello significa. Entonces, esa responsabilidad política ha pesado en cada momento. Y cuando ha habido determinado tipo de problemas, pues el movimiento se ha recuperado, ¿no? Así de que, por ejemplo, cuando se desvió el PRD y se convirtió en un aliado del PRI y del PAN en el Pacto por México, pues se creó Morena. Y Morena canalizó toda la energía de este movimiento de transformación del que formamos parte. Entonces, la ciudad ha sido progresista en cada momento. Por eso te decía, aquí se gana en el 97 con el ingeniero Cárdenas, se vuelve a triunfar en el 2000 con Andrés Manuel López Obrador y continúa el proceso de cambio. Se da una constante en la afirmación de una mayoría progresista en la Ciudad de México. Cuando el gobierno anterior, el gobierno de Mancera, se desvía del programa de transformación, pues también el movimiento encuentra su cauce y vuelve a triunfar por otra vía en el 2015 y en el 2018. Es decir, hay una vocación progresista constante de parte de la ciudad. Esta ciudad tiene diversas características. En parte es una ciudad que ha sido construida por las clases populares. ¿Quién construye Iztapalapa? Realmente Iztapalapa, por ejemplo, es una gran alcaldía, la más poblada, construida por las clases populares. O otra alcaldía que puede ser más plural socialmente, pero fundamentalmente construida por clases populares, es el Álvaro Obregón. Son las clases populares las que están en las barrancas y se fueron acomodando en diversos lugares, o en el Ajusco Medio, o en Cuautepec, en fin. Y por otra parte, es una ciudad que tiene un elevado grado de información, de formación también, y donde se ha construido mucha ciudadanía. Hay muchos mecanismos de participación, hay muchos mecanismos de educación cívica en la Ciudad de México. Entonces, todo esto que menciono y los procesos de lucha que se han dado aquí, es la ciudad de las movilizaciones de los maestros de los años 50, es la ciudad del 68, es la ciudad de la insurgencia sindical de los 70, es la ciudad de los movimientos estudiantiles de los 80, es la ciudad también que va a apoyar el movimiento de la insurgencia cívica del 88. Es decir, es una ciudad que tiene una historia de lucha. Por eso es una ciudad progresista. La historia cuenta, mi querido Alejandro. Martí Batres, pues un gusto hacer este balance de lo que sucedió el domingo aquí en Los Periodistas. Le agradezco que haya atendido esta entrevista. Muchísimas gracias. Si me lo permites, un comentario más, una Adelante, por conclusión. favor. En la historia de las consultas ciudadanas que ha habido en la ciudad, que como te decía, de alguna manera aquí es la cuna de este ejercicio, tenemos aquel plebiscito ciudadano de 1993 sobre si debían elegirse las autoridades en la ciudad por el voto ciudadano. Participaron 320,000 personas. En la consulta por la paz en Chiapas en el 95, participaron 300,000 personas. En la consulta sobre el Fobaproa del 98 participaron 500,000 personas. En la
consulta sobre el segundo piso, que fue una consulta formal convocada por el gobierno, un plebiscito. Participaron 420,000 personas. En aquel ejercicio que hizo el propio López Obrador en el 2004 de revocación de mandato a través de un mecanismo telefónico, participaron más de 600,000 personas. En esta consulta sobre los expresidentes, sobre el juicio a los expresidentes el año pasado, participaron 800,000 personas en la Ciudad de México. Y en esta consulta, que ocurrió el día de antier, este domingo, participaron 1,500,000 personas. Es la consulta. Solo en la capital. Solo en la capital. Me refiero, todos estos datos son de la capital. Es la consulta realizada en la capital con el mayor número de participantes desde los primeros ejercicios hasta la fecha. Por un lado. Luego, segundo, se concentra aquí en el Valle de México el mayor número de participantes en esta consulta. Estamos hablando de 3,5 millones de participantes, que constituyen más del 20% del total de participantes en todo el país. Es decir, tiene un peso numérico absoluto específico. Y tercero, también se refrenda a la ciudad como una ciudad progresista, obradorista, y se fortalece un liderazgo político, que es el liderazgo de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, al frente de la ciudad como una ciudad participativa y con una alta responsabilidad cívica. Muchas gracias, Muchísimas Alejandro. gracias. No, al contrario, gracias Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital mexicana, por haber atendido esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes al auditorio. Buenas tardes.